La Voz del Derecho presenta Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio. Dirige y conduce Luis Alberto Ávila. Bienvenidos a Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Hoy les acompañaremos en Panorama Económico Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila y en el Control Máster el ingeniero de sonido Luis Daza. En esta etapa inicial de Panorama Económico analizamos pues, las implicaciones que tiene esta guerra de Rusia-Ucrania y el retiro de empresas muy importantes. Hoy pues mencionamos una, Nestlé, se retira de Rusia de la producción de chocolate, varios elementos básicos, pero que no son trascendentales, y tomó la decisión la junta directiva de esta empresa de salir de Rusia. Y además de esta empresa han salido muchas. Eso es lo que pues, significa una guerra, una confrontación, una guerra comercial también, unas implicaciones económicas, un bloqueo económico, una contracción económica del mundo, ¿no? Entonces, independientemente de los actores, que si es Estados Unidos, que Alemania, que la Unión Europea, las implicaciones al mundo son fuertes, porque esta contracción, además lo que vivimos, recuerda Alejandro, Rusia, China, Estados Unidos, China, esa guerra comercial que vivimos en el gobierno anterior, eso pues ha generado toda una situación económica difícil para el mundo, o sea, contracción permanente. Después viene la pandemia que nos ha tocado vivir muy fuerte, con todas las dificultades, las contradicciones, las medidas a veces acertadas, a veces no, de los gobiernos, tanto nacionales como territoriales, en fin, pero estamos ante hechos económicos. Entonces, desde luego que esto genera al interior de Rusia también la pérdida de empleos, gente que trabajaba en estas empresas, el caso de McDonald's, que también retira todas sus puestos y sus restaurantes. En fin, hay una cadena logística de empresas que están saliendo de Rusia, y al interior de Rusia pues también hay un descontento de la población. O sea, ningún país o un ser humano por naturaleza es promotor interno de una guerra. O sea, nadie quiere matar al prójimo, hacerle daño al prójimo como tal, pero esos intereses económicos, dificultades y contradicciones del mundo las estamos registrando, y este es un termómetro. O sea, cómo unas empresas van migrando de un país, desestabilizan porque generan una situación económica, pues no hay oferta de productos, como lo que ha pasado en Venezuela, lo hemos explicado acá en Panorama Económico de manera muy precisa. O sea, las empresas se acaba el empleo, se acaban los impuestos, y desde luego los productos no salen al mercado. O sea, si una empresa no elabora un producto, no hay oferta de servicios. Cuando baja la oferta de esos productos o servicios, la elemental de ley de oferta y demanda, suben los precios, y eso ha generado una ola de inflación. Eso está pasando en Rusia, ya hay un problema inflacionario, hay un problema de devaluación del rubro, y pues eso mismo ha sucedido en varios países del mundo. Entonces esta cadena de consecuencias que se está dando, una inflación que se está transmitiendo al resto del mundo, y ya lo hemos comentado también, independientemente de los gobiernos de izquierda o derecha, pues si las medidas económicas son vigentes y los hechos económicos llevan a esa situación, caso Venezuela, cierre de empresas, no hay producción, no hay empleo, no se pagan impuestos, recesión económica, y en algunos casos, como está anunciando, puede caerse inclusive en estanflación, que es lo que está advirtiendo el directorio del Banco Central Europeo. Es posible caer en estanflación, y estanflación es básicamente caída de la producción e incremento de los precios. Simultáneamente, estos dos elementos, cae la producción, se incrementan los precios. Pero creo que dentro de esta inflación también hay una caída generalizada de los activos. Sí, eso ya es... Eso fue lo que le pasó a Europa más o menos dentro de la época de la crisis de bonos de deuda, ¿no? Exactamente. Entonces, estos elementos son claves para analizarlos en esta primera fase de Panorama Económico e irnos adentrando en los indicadores, porque esta semana lo que yo estuve revisando así de manera muy rápida es: cae el dólar el miércoles, el martes tiene una caída del dólar en Colombia, hoy se está recuperando. Alejandro tiene los datos en tiempo real de cómo está el dólar hoy, porque vuelve nuevamente a ese punto de 3.800, 3.801, no sé en este momento, a la hora en la tarde, cómo se está comportando el precio del dólar, el precio del petróleo, y no siempre se cumple eso, pero sube el precio del petróleo
y baja, hay una tendencia bajista del dólar. Y viceversa, baja el precio del petróleo, hay un descenso leve del petróleo y se presenta un nuevo estímulo de inversión en dólares. Eso es básicamente los refugios que se van tomando. En la medida que caen unas inversiones, en el caso del petróleo, se recupera el precio del dólar y así. Ese es un circuito que hemos vivido. No siempre se da esa relación inversamente proporcional, pero miremos hoy cómo estamos en tiempo real el precio, por ejemplo, del dólar. Eso me parece. Primero, muy buenas tardes a todos los oyentes, mis estimados colegas Luis Alberto Ávila, Jimena Charri, nuestro director José Gregorio Hernández Galindo, y con la gratitud siempre a nuestro ingeniero de sonido Luis Daza. Estamos mirando, y qué interesante comenzar esto desde lo internacional, mirando el tema geopolítico, los problemas que hay entre Rusia y Ucrania. No sé por qué en este momento hay una guerra a nivel global también de información y desinformación, ¿no? Porque solo, por ejemplo, recordaba que por qué Europa y Estados Unidos bloquearon unos medios de Oriente y de Occidente. Entre ellos, por ejemplo, se han bloqueado como RT News, como Hispan TV, como Sputnik y muchos otros. Siempre que uno va a ir a la noticia es importante hacer la ponderación. ¿Qué es hacer la ponderación? Estar mirando muchos medios de información, pero más que medios, ir también a las estadísticas y a los datos reales. Lo que está pasando también entre Rusia y Ucrania prácticamente fue un desenlace al rompimiento de los acuerdos de Minsk, si no estoy mal, que era que lo habían hecho en el gobierno anterior y era lo que no se estaba cumpliendo, porque obviamente la parte de ultraderecha de Ucrania estaba bombardeando las zonas de Donetsk y Lugansk. Entonces hay que mirar también la parte de la inclusión y hay que mirar otra cosa, que es que recordemos que Ucrania junto a Lituania, Estonia, Letonia, Bielorrusia, Kazajistán y muchas otras repúblicas eran un solo país. Vladimir Putin lo dijo en muchas ocasiones, a este país lo partieron y le partieron sus familias, le partieron sus cadenas de suministro, les partieron muchas cosas y esto obviamente fue una guerra que ganó Occidente, eso hay que recordarlo y hay que decirlo. ¿Rusia qué hizo? Recordemos que Alemania en su época hizo mucho daño a Rusia. Gran parte de la compensación fue que Rusia se quedara con la mitad de Alemania. Pero ¿qué pasó después de la caída del muro de Berlín? Los rusos le devolvieron la mitad de Alemania a los alemanes. Se volvieron buenos socios estratégicos. ¿Por qué? Porque Rusia pues, le vendía el gas, le proveía energías como el petróleo también. Y a su vez, pues también Alemania era un gran comprador de Rusia. Entonces, la moraleja acá, ¿cuál es? Que hay que generar tantas divisiones y hay que también respetar algo de la estructura histórica y de cultura de cada país. Miramos, por ejemplo, el tema del dólar. Hoy está cerrando en los 3.787 pesos por cada dólar. Está subiendo levemente el 0.20%. Esta es una buena noticia. Prácticamente en los últimos días se ha movido dentro de la senda de los 3.820, 3.720, 30. Lo positivo que es que ya estamos por debajo de esa barrera de los 4.000 pesos psicológica que ya se nos volvió un techo. Ojalá pues el Banco de la República pueda seguir ayudando con la subida de tasas para que obviamente este dólar esté por debajo y siga en esta tendencia bajista, porque ya se está viéndose en una nueva tendencia. Y esto favorece también, pues como Colombia importa más de lo que exporta, esto también ¿qué nos quiere decir? Pues que si el dólar baja, los productos importados tenderían a bajar por ende, ¿no? Lo que es maquinaria, suministros, tecnología y muchos otros. Miramos indicadores internacionales, miramos materias primas importantes a nivel global. Miramos el petróleo, el crudo Brent, cerrando en los $118 con 11 centavos, cayendo el 2.89%. Crudo WTI en los $111 con 53 centavos, cayendo 2.93%. Refugios, materias primas. Vemos al oro cerrando en los $1.961, subiendo el 1.27%. Esto por el nerviosismo que hay a nivel global. También vemos la plata, cerrando los $25 con 84 centavos. Está subiendo más fuerte que el oro en el 2.62%. Y también recordemos, noticias a nivel global importantes, recordemos que Estados Unidos es la primera economía del mundo por Producto Interno Bruto. Recordemos que su inflación, la última revisión es del 7.9%, sigue subiendo la inflación de una forma muy fuerte en los Estados Unidos. Recordemos, 7.9%. Recordemos que, por ejemplo, la inflación, el último dato también que tenemos
en Japón es del 0,5%. Entonces podemos ver las diferencias entre las economías más desarrolladas del mundo. Recordemos que Japón tiene la tercera economía por Producto Interno Bruto. China es la segunda y la cuarta es Alemania. Recordemos que estas son las 4 economías más importantes del mundo. Tanto China como Alemania son fuertes en exportación e industrialización, cuentan con superávit comercial. Miramos, por ejemplo, el índice de dólar está en los 98,03, cayendo hoy 0,60%. Y el euro está positivo, el índice euro subiendo el 0,09%. Muy buena tarde, Jimena, bienvenida a Panorama Económico en La Voz del Derecho. ¿Sí nos escucha? ¿Estamos bien de sonido? Muy buenas tardes para nuestros queridos oyentes de Panorama Económico. El día de hoy transmitiendo desde la Universidad del SINU Elías Bechara Seinum, Extensión Bogotá, pues quería hacerles una importante invitación a todos nuestros colegas abogados. Hoy la agenda estará orientada en crear el Colegio de Abogados Unisinuanos en el capítulo Bogotá. Esta es una invitación para que todas las personas que tengan una inquietud por el derecho puedan asistir, puedan inscribirse. Actualmente la Universidad en Bogotá tiene dos programas, Trabajo Social y Derecho. Cuenta con una planta muy interesante de magistrados, 6 magistrados de la Corte Suprema y pues es una universidad que además tiene alta acreditación en su programa de Derecho. Entonces, una invitación para todos nuestros queridos oyentes y para nuestro equipo el día de hoy. Un fuerte abrazo. Sí, señora, hoy es el Día del Locutor en todo el país, ¿cierto? Estamos celebrando, hoy creo en la Universidad EAN también, en la Escuela de Administración de Negocios, se realizó un evento muy interesante, los 10 locutores más importantes del país, estaba Armando Plata Camacho, que vino de los Estados Unidos, a entregar una mención muy especial. Desde luego hay muchos de ellos ya fallecidos, pero que hicieron la historia de la radio en Colombia y de la locución en Colombia. Y en este caso, pues se ha venido evolucionando porque ya no se exige, como en las épocas anteriores, la licencia de locutor. Eso lo tenían que hacer las personas ante el ministerio, en esa época se llamaba Ministerio de las Comunicaciones, hoy el Ministerio de las Tecnologías de la Información, MINTIC. ¿Cuándo se liberó eso? Y la gente, no, el año exacto no lo recuerdo, pero... Eso fue... Sí, fue en el 1997. 1997, exacto. Entonces, ¿Usted recuerda por qué se hizo? Lo básico era que la gente tenía que prepararse para asumir la radio. No, perdón, ¿por qué se levantó eso? Es que... Sí, Gaby, Jimena. Adelante, Jimena. No, pues recordemos que antes de ¿me escuchan? Sí, señora, le estamos escuchando, perfecto. Antes de 1997, pues como algunas profesiones había que tener una tarjeta profesional que daba un número y así se acreditaba la profesión de periodista acá en Colombia. Hoy en día, claro, siguen las carreras de comunicación social y periodismo en las universidades, pero actualmente no se requiere o pues ya no es necesario gozar de la tarjeta profesional. Ha sido un debate inmenso porque muchos congresistas han intentado pues tramitar proyectos de ley para que nuevamente se exija o se tenga y se acredite la profesión, pero lo que hemos visto en la experiencia es que no es necesario tener una tarjeta profesional actualmente para acreditarse como periodista en Colombia y pues en otras partes del mundo. Sin embargo, pues para nosotros los periodistas sí fue un golpe pues muy fuerte cuando ocurrió esto fue en 1997, porque pues como lo decían en su momento, no había una razón fuerte como para que quitaran la tarjeta profesional. Digamos, un abogado tiene su tarjeta profesional y nunca se ha cuestionado quitarle su tarjeta profesional, a un contador tampoco, a un médico tampoco. Entonces, los periodistas siempre hemos estado detrás de que, pues, nuevamente pudiéramos gozar, pero no porque no tengamos derechos, no porque no podamos acreditarnos, sino sencillamente porque no era necesario que hubieran quitado la tarjeta profesional para acreditarnos como periodistas. Aunque yo pienso que de cierta forma lo que se hizo fue democratizar, ¿no? Y me parece interesante, ¿por qué? Porque, por ejemplo, hay gente de otras ramas que no estudia periodismo, pero que están enfocados en los temas de profundidad, que es importante, ¿no? Y, por ejemplo, hoy en día, gracias a muchas aplicaciones a nivel internacional como YouTube, como Instagram y muchas otras, pues se ha podido tener difusión y muchos han podido tener un tema de desarrollo, que es interesante, ¿no?
Sí, hay dos facetas, Jimena y Alejandro. Una es el periodismo, hoy es el Día del Locutor y lo celebra la Asociación Colombiana de Locutores. Entonces, esa fase es muy específica. Aquí existía la Academia Arco, que era la Academia de Formación en Locución, específicamente para esa actividad. Y en esa actividad... El Colegio Superior, perdón, doctor, y el Colegio Superior de Telecomunicaciones, ¿recuerdan? Exacto, sí, señora. Sí, qué bueno que haga la diferencia, porque una cosa es ser locutor y otra es ser periodista. Otra cosa es ser periodista. El locutor hoy es el Día Mundial de la Locución, y pues acá lo que estaban era en la Escuela de Administración de Negocios entregando unos menciones especiales a personas que hicieron la radio en Colombia y la locución. En el caso de Alberto Piedradita Pacheco, también, por ejemplo, presentadores como de distintas cadenas que han hecho carrera, locutores en el campo deportivo, Edgar Perea, el mismo Armando Plata Camacho, Carlos Pinzón, que fueron de los promotores de la locución en Colombia. Y eso es lo que se está celebrando, y hoy entregaron esos premios en la Escuela de Administración de Negocios a los locutores por ser ese día de la Asociación Colombiana de Locutores. Y el Día de Periodismo sí es distinto. Sí, señora. Claro que sí. Incluso, bueno, también estaba invitado William Vinascoche. Sí. Estaba, esperen que me acuerdo, ¿quién más? Yamir Amat, sí, Juan sí. Harvey Caicedo, ¿recuerdan? Sí, José Antonio, que fue también locutor de varias cadenas radiales. Hay varias voces. Todos los gurús de la comunicación. Importantes, ¿no? Obviamente, mismo Julio Sánchez Cristo. Julio Sánchez Cristo. El hermano de él, el Jaime Sánchez. Jaime Sánchez también. El papá. Ahí han hecho Julio Sánchez Vanegas, ¿no? varias cadenas radiales. Entonces, eso es lo que se estaba celebrando hoy. Y retomamos nuestros temas económicos a nivel nacional. E internacional. Y internacional, básicamente. Le estábamos comentando que este conflicto de Rusia y Ucrania pues ha generado muchos problemas económicos, desde luego. Entonces, este encarecimiento de materias primas descuadra los presupuestos de las naciones. Un primer descuadre de las finanzas públicas fue la pandemia. Primero, por la compra de vacunas. Los países de menos ingresos, no productores de vacunas, tuvieron que reasignar sus presupuestos. No tenían, desde hace 5 años o 8 años, ningún país tenía presupuestado comprar vacunas. Les tocó empezar a comprar esas vacunas, quitarle recursos a otras inversiones del presupuesto de cada país, invertirlos en estas vacunas, y eso ha generado desajuste financiero. De acuerdo. Y ahora con eso el precio, sumado, hay algo que quiero yo argumentar ahí también, eso sumado al gran error del paro económico de muchos países de sus sectores. ¿Por qué? Vale. Recordemos que la economía es el intercambio de bienes, productos y servicios. Cuando un país no tiene que intercambiar, pues ¿qué le toca hacer? O no tiene que consumir, le toca importar. Al importar, ¿qué va a hacer? Y se pone a emitir dinero. La masa monetaria es más elevada que la masa de bienes de producción de intercambio. Entonces, obviamente, crea una descompensación en el sistema. Porque, por ejemplo, recordábamos la inflación de Japón. La última registrada es el 0.5%. Y Japón es una de las economías más desarrolladas del mundo. Recordemos que Japón, antes, en las épocas de los 60, 70, 80, se temía en esa época que pasara a Estados Unidos como la economía más poderosa del mundo. Obviamente, ellos tuvieron la década perdida de los 90, y ahí fue cuando tuvieron el estancamiento, y ya el crecimiento se lo llevó fue China. Pero hay que mirar una cosa, que en la pandemia, por ejemplo, naciones que no se le puede llamar nación, porque no la han dejado independizar, Taiwán, que es otro temor que se está generando en este momento, porque dicen que China está aprendiendo la lección de Rusia y que de pronto puede hacer lo mismo con Taiwán, ¿sí? Pero queda demostrado que, por ejemplo, regiones como Taiwán, países como Japón y como algunos noruegos, como no pararon fuerte su economía, pues no tienen estos problemas tampoco con estas inflaciones tan fuertes, ¿no? Tiene por ahí, por casualidad, la tasa de interés del Banco Central de Japón, que la tengo en menos 0.1%, y ya han tomado la decisión de no subir la tasa de interés de referencia, o la tasa de captación. Yo he comentado en varias oportunidades aquí en Panorama Económico. Pero es precisamente, qué bueno que lo acaba de citar. Si tiene una tasa, pero si se da cuenta la correlación de lo que usted está diciendo con lo que veníamos hablando, están sincronizados los dos, porque ellos van mucho a la producción. Sí, pero han tenido problemas también de bajo crecimiento. O sea, ellos tuvieron una etapa difícil. Han estado afectados. Exacto, pero no tan grave como otras naciones. Y lo que han hecho ellos es lo contrario del resto del mundo. O sea, ellos bajan la tasa de interés para estimular la producción, para generar mayores recursos, que la gente pueda producir a menores costos, y una vez tengan la mayor producción, pues obviamente empiezan a hacer los ajustes necesarios, pero hasta el momento ellos todo lo mandan a esa producción. Exactamente. Y ellos prefieren sacrificar cualquier cosa que tener la producción en funcionamiento, aunque Japón ya se volvió
un intermediario con sus empresas, porque muchas de las piezas que le fabrican a Japón están en Taiwán, están en Corea del Sur y están en China. Sí, exacto. Pero ese es un caso específico de cómo el Banco Central puede tomar decisiones muy autónomas, muy distintas. Esa es la verdadera autonomía de cada Banco Central de cada país. Pero obviamente porque el yen es fuerte, ¿no? Sí, por la moneda, exacto. Pero ellos toman una decisión y no es con referencia a Estados Unidos, ni con referencia al Banco Central de Inglaterra, ni al Banco Central Europeo, sino toman una decisión muy autónoma. O sea, Japón ha hecho una política monetaria muy distinta al resto de países. De acuerdo. Recordemos que muchos países también tienen reservas en yuanes. Perdón, en el yen. En la moneda el yen japonesa. que es de Japón, el yuan es de China. Sí. Entonces recordemos que como es una de las 6 monedas de cesta refugio a nivel global, pues obviamente también tiene ese tipo de proyección, pero saben manejar su economía muy bien en los números. Recordemos que, por ejemplo, las 6 monedas de reserva a nivel global, está el dólar, está el Banco Central Europeo, El euro. está, sí, el dólar, el euro, está el yuan, está el dólar neozelandés, el dólar australiano. Bueno, y el ese me escapó la última. yen de Japón. No, ahí estaba. Sí, perfecto. Son y 6. la libra esterlina. Y la libra esterlina, que gracias a que, o sea, por ejemplo, de las bolsas de Londres, de lo que más mueve son las divisas, los pares a nivel global. Eso es gran parte de las finanzas del Reino Unido. Pero sí, mirando ese conjunto y mirando tasas, verificamos que la tasa del Banco Central de Japón es menos el 0.10%. Exactamente. Y su próxima revisión era el 18, que ya se revisó, el 18 de marzo de este año. Miramos, por ejemplo, Banco Central de Rusia tratando de defender su rublo, que es su moneda, está en el 20%. Otra de las tasas elevadas que tenemos acá cerca a Colombia, de las economías más grandes del mundo, Brasil, 11.75%. Y eso que Brasil es gran exportador. China 3.70%, India 4%, Banco Central de Canadá 0.50%, Banco Central de Australia, lo que hablábamos, la moneda del dólar australiano 0.10%, Nueva Zelanda 1%, Banco Central Europeo 0%, Reserva Federal de los Estados Unidos 0.50%, Banco Central del Reino Unido 0.75%, Suiza 0.75%. Por ejemplo, Suiza es otro caso de unas inflaciones muy bajas. Suiza es un país muy desarrollado, muy organizado, ya que usted hablaba de Nestlé. Nestlé es una compañía suiza. Y ellos no solo tienen, por ejemplo, compañías a nivel de transformación de alimentos, también tienen grandes mineras, son de los grandes protagonistas a nivel global del mercado financiero, es el primer paraíso fiscal, el primer refugio de capitales. Es una maravilla este país. Y las finanzas obviamente siguen muy bien. Eso es de los países a nivel, ejemplo, a nivel global. También creo que está en el top 10 de los países del PIB per cápita más elevado. También miramos, por ejemplo, las acciones más movidas dentro del mercado de la Bolsa de Estados Unidos, pero primero miramos sus índices. Dow Jones cerrando hoy positivo el 1.02%, cerrando en los 34.707 puntos. Standard & Poor's 500, 4.520 puntos, cerrando positivo el 1.43%. El Eurostock 500, Europa, miramos una leve caída del 0.11%, 3.885 puntos. DAX alemán, principal indicador en la bolsa de Frankfurt, Alemania, cerrando los 14.388 puntos, este también cayendo el menos 0.36%. Londres, a través de su índice FTSE, lo vemos cayendo a 24.123, cerrando negativo en los 0.68%. Y el Nikkei, recordemos en la bolsa de Tokio, Japón, lo vemos cerrando positivo el 3.46%, cerrando los 26.652 puntos. Y haciendo un resumen de la situación internacional, grandes ganadores con este problema inicialmente, ¿no? Porque el tema se les puede voltear. Grandes ganadores, Estados Unidos y China. ¿Por qué grandes ganadores Estados Unidos y China? Se está viendo con este problema que Europa le sigue haciendo caso a Estados Unidos. La política internacional de Europa la dicta Estados Unidos. Y por eso tienen un problema con Rusia. Los grandes perdedores, Rusia y Europa. ¿Por qué grandes perdedores? Gran parte de las materias primas que consume Europa vienen de Rusia. Gran parte de la masa monetaria de la cual se sostiene Rusia viene de Europa. China, ¿por qué gana con esto? China con esto
haciéndose el de la vista gorda con ciertas cosas, ¿qué es lo que trata de hacer? Mirar la experiencia de lo que está sucediendo con Ucrania, a ver ellos qué pueden hacer con Taiwán. Entonces esto es un aprendizaje y una guía y una señal también para los Estados Unidos. Muchos tienen temor de que se pueda venir China sobre Taiwán. Recordemos que Taiwán no es una nación independiente, pero Estados Unidos le ha dado estatus de ser una región autónoma. Falta ver qué sucede con esto, pero los grandes ganadores son China. ¿Por qué? Porque Rusia le está vendiendo las materias primas más barato, porque China está haciendo que Rusia se vuelva muy dependiente de China. Entonces falta mirar qué sucede. En los temas de Latinoamérica, ¿cómo nos está tocando esto? Positivo, Colombia está ganando. Recordamos el precio del petróleo. O sea, con estos precios, recordemos que por cada dólar adicional que suba el petróleo, ingresan al país más de 130 millones de dólares. Si multiplicamos los 130 millones de dólares a cómo está el dólar en este momento, prácticamente son 500.000 millones de pesos por cada dólar de incremento sobre el petróleo. Entonces es algo positivo. Entonces es algo que también le quería preguntar a mi estimado colega para que el oyente entienda y escuche y haya un pequeño análisis de que por qué es tan importante no acabar el sector energético para el país. Y hay otra cosa de la que hablan muchos. ¿Por qué este país, si produce energía, por qué le clavan impuestos a la energía? Eso para hablar de la gasolina. ¿Por qué? Porque cuando se le sube el impuesto al hidrocarburo o al combustible, el impacto es generalizado en todos los sectores de la economía, porque las industrias, las fábricas, los carros, los automóviles, la logística, se mueve con esta energía. ¿No sería importante un país que produce esta energía tener ese plus de tener un combustible más barato y asimismo también atraer inversión internacional y producción más barata? Hay varios elementos. Uno, pues desde luego que hay un fondo de estabilización petrolera que ahí se destinan unos recursos entre la diferencia. Pero ese es otro. Sí, claro. Es adicional. La diferencia del precio internacional del petróleo y la diferencia del precio de la gasolina, que no ha subido. Que ese puede ser positivo, ¿no? Exactamente, debía estar en 11.000 o 12.000 pesos el galón de gasolina. O hasta más costoso. O un poco más, exactamente. Está estabilizando ese precio y evitando un proceso inflacionario. Si sube el petróleo. Evitando el precio inflacionario. Claro, qué bueno que lo citó. una presión inflacionaria. Porque esto hay que aplaudírselo también a Duque. No todo es malo. Sí, no, eso es. Y esto que está haciendo precisamente hechos económicos. es lo que está ayudando a que los precios no se incrementen. Claro, y eso lo tocaría hacer a distintos gobiernos, independientemente este o el siguiente o que sea, le toca hacerlo porque es que es una explosión social. Se le puede venir con un incremento de precios del 15, el 20, 30%, eso no lo aguanta nadie. La disparada generalizada de precios. Exacto, eso entonces es una situación social que tiene que anticiparse este o el siguiente gobierno, sea el que sea. Pero ¿usted no cree que esté siendo un bien esencial precursor, así como los fertilizantes en el tema de la industria? Porque este es más importante que hasta los mismos fertilizantes. ¿Por qué? Porque es que mire que hasta con los mismos fertilizantes se necesita gas y petróleo. Sí. Es una de las mezclas. Y como sirve para energía, para mover la industria, para mover el transporte, para mover la carga, todos los barcos, mejor dicho, es que el petróleo está en todos lados. Sí, $317 en la tonelada de urea, cuando estaba a $80 antes de la crisis de Rusia-Ucrania. O sea, casi 400%. Entonces es una barbaridad. Entonces por eso se desaparecen los productores de la papa en Colombia. Si no hacemos rápidamente el montaje de plantas de producción de urea, tenemos las condiciones para hacerlo. Entonces ese es un reto, también es un reto de diferente acción. O sea, independientemente de quién sea el próximo gobierno, hay retos de industrialización muy importantes, de producción de materias primas en Colombia que las podemos hacer. Y también de bienes esenciales, como hablamos. Los precursores de los fertilizantes y, por ejemplo, el tema del petróleo, del gas, son esenciales. Sí, y ya vamos a panorama nacional con temas que tienen que ver como la DIAN está anunciando para todos nuestros empresarios que nos siguen en las redes de La Voz del Derecho. La DIAN ha anunciado que pues vence los beneficios establecidos en la reforma tributaria. Y pues es básicamente con la ley de inversión social, los beneficios que se establecieron en la ley de inversión social vencen este 31 de marzo. ¿Eso qué quiere decir? Que más de 25.000 empresarios en Colombia que tienen deudas con la DIAN o tienen algunas de mora en pago de intereses, algunas obligaciones que no han podido, tienen descuento hasta el 31 de marzo. O sea, en esta semana y la próxima, los comienzos de la semana, pueden hacer sus pagos sin, obviamente, pagar los intereses, sino tienen unos descuentos de intereses bien importantes que le benefician a los empresarios. Y esto es una noticia y un comentario bien interesante para todos los empresarios de Bogotá y del país que se acojan a este beneficio tributario con base en la ley de inversión social que se estableció por la pandemia y que vence, repito, el 31 de marzo.
Y en este entorno académico y de análisis que estamos haciendo, pues vamos a escuchar ya, básicamente van quedando menos candidatos. Vamos a escuchar los planteamientos frente al tema tributario del candidato a la presidencia de la República, Gustavo Petro, por Pacto Histórico. Y lo primero que haremos es derogar la reforma tributaria del 2019, anómala. Lo segundo, elevar el impuesto a dividendos igual y en las mismas escalas del impuesto de renta a personas naturales. En tercer lugar, se crea la renta presuntiva para fortunas en paraísos fiscales. En cuarto lugar, para latifundios mayores de 500 hectáreas ubicados en tierras fértiles sin producción. Y en quinto lugar, aumentamos los aranceles para proteger la producción y el empleo de 4 ramas económicas: confecciones y textiles, cueros y derivados, producción de alimentos en el agro y industria agroalimentaria. Gracias. Estos son los elementos centrales de la propuesta del candidato Gustavo Petro para la presidencia de la República. De tal manera que eso se va a definir el 29, Alejandro, el 29 de mayo. Las personas toman, el país en general tiene varias opciones: votar por un candidato u otro o votar en blanco. Esa es la posibilidad que tiene toda persona que se acerque a las urnas y a las mesas. Ojalá se superen. Ahí la idea sería votar por las ideas, ¿no? Exacto, más que por el candidato. Por eso estamos presentando las propuestas. O sea, esto es lo que está presentando el candidato Gustavo Petro. Si no alcanzamos hoy, en el próximo programa con toda seguridad presentaremos las distintas propuestas que ha hecho el candidato Federico Gutiérrez. Perdón, una pregunta. Que hace referencia básicamente a que él no haría ninguna reforma tributaria para incrementar impuestos, sino que él lo que necesita es que básicamente se generen estímulos para la producción empresarial. Eso lo ha venido planteando en distintos foros Federico Gutiérrez, y es muy distinto porque en el caso del candidato Petro dice que hay que colocarle impuestos a los dividendos, o sea, hay que hacerlo. Es la propuesta, y eso es lo dijo que poner analizamos. impuestos a los dividendos, no eliminarlos. No eliminarlos, poner impuestos a los dividendos, exactamente. Y eso es gravísimo. Y lo otro, sí, pero ya le digo, la gente toma la decisión. Nosotros aquí hacemos el análisis de cada propuesta. Lo importante es que la gente lo entienda y lo explica qué es lo que se viene. Exacto, ¿no? toma sus decisiones y de acuerdo al análisis que hacen las personas, el comentario que hacemos acá, pero ese es básicamente un modelo en el cual va a haber más intervención del Estado. El mismo candidato Petro dice que él es una persona que es pro empresa, que lo que quiere es, por ejemplo, en el caso del impuesto predial, dice y reitera en esta grabación que esta entrevista que acabamos de escuchar, que no va a hacer ningún tipo de expropiación. Sencillamente, por ejemplo, para el caso de las grandes latifundios. Hablando de las tierras, ¿no? Sí, hablando de las tierras, dice que eso se utiliza en Estados Unidos. En Estados Unidos, digamos, las granjas no son inmensas, porque la gente dice, yo prefiero ser un granjero medio o pequeño, porque la carga tributaria de no producir la tierra en los Estados Unidos es muy alta. Y él dice, mire, no estamos haciendo ningún invento, estamos simplemente dentro del sistema capitalista estadounidense copiando prácticamente el modelo. O sea, no deben haber tierras improductivas en Colombia, porque son tierras que se pueden incorporar a la producción de alimentos para el consumo interno o para exportación. O sea, tenemos que volver. Sería interesante averiguar esa parte exacta. ¿Sabe por qué? Porque se dice que, por ejemplo, Bill Gates, el dueño de Microsoft y otras inversiones, Ted Turner, el dueño de American Online y CNN, dicen que son dos de los grandes tenedores de tierras en Estados Unidos. Entonces yo no sé si la ley les permite a ellos también que puedan tener esas tierras y no les puedan hacer nada, porque son grandes terratenientes, y hasta donde yo sé, pues no son grandes cultivadores, porque no son cabezas de grandes compañías a nivel agro. A menos de que, por eso digo que toca investigar bien esa parte. Otro elemento también que hace el análisis Gustavo Petro relacionado con el narcotráfico. Generalmente los dineros del narcotráfico, lo comentan en los distintos foros, conferencias, seminarios, en fin, donde ha participado en los debates, es que esos recursos del narcotráfico, los narcotraficantes los invierten comprando tierras, y para ellos su gran tesoro es acumular y acumular tierras. Pero mire que hay otro factor ahí. Ellos dicen, el activo que más me produce una rentabilidad. Entonces dice que lo mejor para romper ese nudo que hay ahí, ese ciclo es cobrar unos impuestos que permita o produce la tierra, la pone a la producción nacional, incorpora mano de obra,
Y él retoma mucho de la teoría de David Ricardo. O sea, la tierra ¿Se sabe algo, perdón, sobre ese impuesto? ¿Hasta dónde subiría la tasa y qué porcentaje sería? Ahora bien, lo que tiene que hacerse es que los impuestos, por ejemplo, municipales y departamentales no los puede autorizar el presidente de la República. Esos impuestos prediales, por ejemplo, tienen que ser mediante acuerdos municipales de los consejos y los departamentos. En este caso específico, los consejos donde están las tierras. Usted tiene el municipio de Apartadó, el municipio X, Y o Z, y son los consejos de cada ciudad los que determinan la tasa de tributación, y obviamente el gobierno nacional lo que hace es presentar en la reforma tributaria unos porcentajes de incremento para tierras improductivas, fértiles e improductivas. Profesor, ¿pero usted no cree que ahí se presta para vicio? ¿En qué sentido? De que como ya el régimen político, ya hablando de ese caso donde la ley, o sea, donde ellos articulan la ley, ellos empiezan a manejar todo de acuerdo a unos intereses políticos, ¿sí? Los amigos de los políticos, los amigos del partido. Porque usted póngase a imaginarse, o sea, mucha gente que tiene tierras para proyectos, pero que por dinero o por planeación no las han empezado a ejecutar. Si entra eso, empieza a haber una desbandada de venta masiva y eso hace que el precio de la tierra se caiga y que los proyectos también sean inviables. Sí, pero no, hay que evaluar, o sea, si en el caso que usted fuera presidente de la República, si usted tiene unos proyectos sustentados, tiene ya un plan de inversiones. Claro, pero si no se han presentado, porque es que a lo que voy es algo de práctica. Lo que se requiere es, por ejemplo, se requiere un banco agrario mucho más proactivo para financiar proyectos en el sector. Porque qué proyectos que se demora mucho. Y por ejemplo, le voy a decir otra cosa. Hay tierras que, por ejemplo, son muy bonitas para construir a nivel de turismo, a nivel de casas de recreación, hoteles, que están cerca de la carretera. Pero si, por ejemplo, al político de turno de la región le da por decir, no, usted no va a hacer ahí un proyecto de turismo, sino hágame el favor, eso me lo deja para tierras. Pero él también puede usar eso como vicio a intereses personales. No, porque están los planes de ordenamiento territorial, que es el uso del suelo. Y el plan de ordenamiento territorial no lo puede cambiar un alcalde ni un gobernante de turno. Los planes de ordenamiento territorial, por eso el gran debate en Bogotá del plan de ordenamiento territorial, que es a 20 años, 15 y 20 años. Eso pasa. Perdón, ¿usted dice que no lo puede cambiar un gobernante? No, de turno no lo puede cambiar. Tiene que presentar un proyecto de acuerdo. ¿Qué le pasó a la alcaldesa Claudia hace poquito? Porque ella presentó el plan de ordenamiento territorial, le tocó firmarlo por decreto, pero no se puede cambiar cada año. El próximo alcalde no puede hacer eso. Tiene una vigencia de 20 años. Y en esos 15 o 20 años los alcaldes no pueden hacer cambios. Pero creo que ese proyecto está demandado, ¿no? Sí, está demandado. Pues tiene todos los recursos que interponen las distintas organizaciones, los constructores, en fin, es complicadísimo en las ciudades. Por eso, porque ahí está el interés de la tierra, el interés de urbanización. Entonces lo que yo le significo es que el presidente de la República no puede intervenir en todos los municipios de Colombia. El presidente lo que hace es fijar una pauta macroeconómica, o sea, un proyecto de ley de reforma tributaria en el Congreso, y después esa reforma tributaria la aplica a las entidades territoriales de acuerdo a los parámetros de cada consejo, como está la industria y comercio. La industria y comercio tiene una ley nacional y cada municipio establece qué porcentaje de industria y comercio le cobra a sus establecimientos en cada ciudad. No es lo mismo industria y comercio en Bogotá que industria y comercio en Duitama, Boyacá, porque es una ciudad más pequeña, menos capacidad de pago de la gente, las empresas tienen menos mercado para ventas, entonces obviamente la tarifa en Duitama es menos que la tarifa en Bogotá, pero es el mismo impuesto de industria y comercio que se establece por una ley nacional y a nivel distrital o municipal, cada municipio, su consejo es el que va determinando. No lo puedo hacer yo como alcalde, de manera arbitraria no lo puedo hacer. Entonces ahí hay unos resortes importantes. Nos trae el caso, por ejemplo... Pero mire que algo importante que le iba a decir es que se le olvidó a Petro hablar, porque es que ahí hay a veces un vicio en lo que habla. Gran parte del dinero del narcotráfico no se va a tierra. ¿Sabe a dónde se va? Yo creo que ustedes lo saben. Al sector de la construcción. Sí. Ahí se lava mucho dinero. Y gracias a eso también el sector de la construcción en Colombia es muy importante. Y eso dinamiza también mucho. Entonces, ¿qué hacer también en esos casos, no? Porque eso es una forma de lavar dineros. Si vamos a mirar, por ejemplo, casos de la vida real, creo que este señor Santa Cruz del cartel de Cali tenía de 6.000 a 8.000 apartamentos. ¿Sí? Y muchos otros de esos casos. Ellos tienen propiedades de bienes raíces, pero ya construidas, o sea, ya terminadas. Entonces hay que saber mirar eso, hay que saber mirar cuál es ese guión y cómo debe funcionar también. Porque se hablaba de que había una cifra de 12.000 a 15.000 millones, supuestamente que ingresaban, 12.000, 15.000 millones de dólares que ingresaban por este concepto, ¿no? Escuchemos ahora a la candidata a la presidencia, Ingrid Betancourt, con referencia a este tema específico, la reforma tributaria. Estamos trayendo esas intervenciones
dijéramos, muy puntuales para analizar los temas tributarios que ellos están proponiendo al país. Esas son las propuestas y las personas van a determinar qué propuesta les llama más la atención o por qué propuesta pueden votar el próximo 29 de mayo. Escuchemos a Ingrid Betancourt. Tributaria cada año, y eso lo causa el sistema de corrupción política. Nosotros lo que tenemos que hacer es acabar con el sistema de corrupción política. Un sistema que hace que tenemos un hueco, un déficit fiscal, hoy de 23 billones de dólares, y cualquier solución que presentemos, vamos a seguir con ese hueco si no lo tapamos. Así que lo primero que vamos a hacer es desbancar a los corruptos. Lo segundo que vamos a hacer es darle a los colombianos la posibilidad de trabajar dignamente. ¿Por qué? Porque si tenemos empresas, si tenemos la posibilidad de crear una economía eficiente, entonces podemos traer recursos para tapar el déficit fiscal. Y tercero, vamos a trabajar en hacer el país de Colombia el primer país verde del mundo. Es decir, que vamos a cambiar nuestra economía, la manera como calculamos las cuentas nacionales, y vamos a transformar a Colombia de manera que esos recursos que están afuera, que quieren invertirse para que podamos hacer una transición energética en el mundo, Colombia se beneficia de eso con créditos carbón. Y lo primero que... Entonces, este análisis que hacemos de cada propuesta en tema tributario, en el caso de Ingrid Betancourt le da mucho énfasis al tema de la economía verde, que es una de las facetas importantes. Y otros candidatos, Luis Pérez también ha venido planteando las 10 nuevas economías. Por ejemplo, en el caso de Luis Pérez ha venido manifestando que el cannabis debe ser un potencial importantísimo para generar recursos al país. Entonces hay distintas propuestas, y lo que quiero decir, Alejandro, y oyentes de la Voz del Derecho, es que hay propuestas buenas en cada candidato, o sea, siendo constructivos con Colombia, no constructivos con el departamento A o B o C. Y quien gane, o sea, la presidencia de la República, el que sea A, B o C candidato, lo importante es que recogiera las propuestas positivas de cada uno, y que si es bueno para el país no quiere decir que sea de izquierda o derecha o de centro, que no la tome porque sencillamente es un candidato que no es de su afinidad. Todo lo contrario, un candidato que tenga propuestas en el campo de la vivienda, en el campo de la salud, que sean positivas para Colombia, bienvenidas. Inclusive, después de ganar las elecciones, puede incorporar un grupo de personas de su equipo, de los técnicos, de los especialistas que desarrollen ese proyecto, porque son los que construyeron, lo diseñaron y lo pueden hacer mucho más rápido que los que no conocen el proyecto. En el caso de las economías, de la economía verde, Ingrid insiste mucho en el tema de la corrupción, que obviamente es un tema transversal. Los expertos tributarios dicen que, pues sí, eso es la corrupción, es importante, pero no puede esperar el país hasta que supere el tema de la corrupción para tener los recursos económicos cash, o sea, en tesorería. O sea, eso es un proceso de largo plazo, porque la corrupción en la Contraloría, pues las cifras están dadas por esta entidad, 50 billones al año se van en corrupción. O sea, las contrataciones que se realizan en los departamentos, municipios y la nación, que desde luego no pues se pagan comisiones, los contratistas, las empresas, pues tienen que pagar esas comisiones, y eso es parte de la corrupción. Y eso sumado por todo el territorio da 50 billones. Eso sin hablar de la eficiencia financiera en que gastan los recursos, ¿no? Sí. ¿A qué me refiero? Que a veces hay obras que generan un gasto, hay obras que se hacen y generan de verdad son una inversión y generan un lucro o a la nación o al sector productivo. Caso, por ejemplo, de Ecopetrol y de ISA hoy en día, que es un buen ejemplo a nivel país, porque recordemos que Ecopetrol junto con ISA es la compañía que más registra ingresos en el país y que afortunadamente el Estado es el gran accionista de ella. Hay una cosa también muy importante que hay que destacar de Ecopetrol, que vienen desarrollando los mejores proyectos piloto sobre la generación de hidrógeno, que es positivo. Hidrógeno verde. El hidrógeno verde, el hidrógeno gris, bueno, otro tipo de hidrógenos, porque es que ¿qué es lo que hay que hacer? Que Ecopetrol junto con ISA se vuelvan activos de generación de energía, no solo a nivel nacional, sino global. Porque es que el petróleo no se va a acabar en 5, en 10 años. El petróleo le queda más o menos de vida fuerte, más o menos de 20 a 25 años. Vida fuerte, ¿no? Alto consumo. Y el gas mucho más. El gas creo que son 40, 50 años como mínimo. Entonces es fortalecer precisamente estos activos que generan un ingreso fiscal y de seguir incrementando precisamente esta línea de generación de empresas que le generan, por un lado, empleo, por otro lado, impuestos, por otro lado, regalías y por otro lado, una buena caja para la nación. Entonces es importante que los políticos hablen de esto. Hay algo muy importante que, recordando, por ejemplo, en Colombia, los datos del Banco de la República, recordemos que la meta de inflación que se había puesto el Banco de la República
es del 3%. Estamos viendo que la inflación ya está en el 8.01% al mes de febrero. Ya, o sea que pasó hace mucho tiempo esa meta. Recordemos que la tasa de interés del Banco de la República está en el 4%, se esperan otras subidas y se espera que suba más rápido también que la Reserva Federal. O si no, por guerra de tasas, pues nos empieza a ganar la Reserva Federal y obviamente por estar peleando con dólar, pues obviamente perderíamos nosotros devaluándose la moneda. Y miramos también que recordábamos a los oyentes, como se vienen las elecciones, podemos recordarles cuándo es primera vuelta. 29 de mayo. 29 de mayo. Segunda vuelta. En junio 19. Junio 19. Recordemos que para la primera vuelta están 5 candidatos. Está Gustavo Petro, Federico Gutiérrez, Ingrid Betancourt, Federico Gutiérrez, Luis Pérez, Rodolfo Hernández, y hay otro que es el sexto, que es Enrique Gómez. Perfecto. O sea que son 6 candidatos. Sí. Y qué importante decir y escuchar las propuestas. Sí, seguramente vio, aquí analizamos y les vamos a presentar varias propuestas de cada uno de ellos. O sea, en resumen, tenemos 6 candidatos. Sí, correcto. Sí. Entonces la idea es esa, tener la visión de cada uno de ellos, de las propuestas que presentan en el tema tributario, en el tema económico en general, para que las personas puedan tener una visión integral de qué es lo que se está proponiendo al país y cuáles propuestas son positivas. Algunas pueden tener algunos elementos, unas limitaciones, técnicamente no son viables, en fin, pero eso es lo interesante. Y cada vez está, digamos, por ejemplo, ¿usted qué piensa de la propuesta que tiene Petro de los 300.000 millones que hay en pensiones, manejarlos él como si fuera un activo? 350.000. 350.000 millones. Sí, 350 billones. 350 billones de... Millones de pesos. Sí, correcto. 350.000 millones de millones. Sí, esa propuesta tiene elementos importantes. O sea, lo que porque hay mucha gente que está asustada con eso, ¿no? Sí, pero lo han explicado de varias formas. Los 4 pilares es que 4 salarios mínimos, hasta 4 salarios mínimos se afilie la gente a Colpensiones. Y lo hemos comentado. 4 salarios mínimos son 4 millones de pesos. 4 millones de pesos, hasta ahí, para capitalizar a Colpensiones. Y las personas que puedan seguir o que quieran seguir en los fondos privados pueden seguir. O sea, de ahí hacia arriba la gente toma decisión de mercado. Yo sigo en un fondo de pensiones. Lo que se ha revisado por profesores... Perdón, pregunto yo, ¿por qué Colpensiones no está siendo viable? No, el tema central es que Colpensiones está pagando pensionados y la gran masa de cotizantes están en los fondos privados. Por los incentivos, por la forma como los capturaron, mucha gente se está devolviendo de Colpensiones. Yo tenía alguna vez en una reunión social y decía el expresidente de la ANIF, decía yo voy a pensionarme con Colpensiones porque la tasa de reemplazo de Colpensiones está entre el 50 y el 80%. Pero a lo que yo voy es que Colpensiones hace viable eso. Sí, o sea, la idea central... O sea, a nivel de manejo de activos, ¿puede hacerlo viable o tiene que recurrir al Estado para que el Estado le dé dinero y sobre ese dinero pueda soportar esas demandas de dinero? La gran reforma pensional integral es que se eliminen los privilegios, o sea, que mucha gente que no ha cotizado, por ejemplo, las fuerzas militares, usted en las fuerzas militares presta el servicio 20 años y no importa la edad que tenga, si usted cumple los 20 años de servicio se puede pensionar y termina a los 50 años y ya está pensionado. Sin haber cotizado. Pues no, tiene los 20 años de servicio, o sea, está los 20 años de servicio. Pero ellos hicieron cotización. Tienen que hacer la cotización. O sea, ¿la hicieron? Sí, la hacen, claro, tienen que estar cotizando. ¿Estamos seguros de eso? Estamos seguros, todo empleado tiene que... Porque es que hay una cosa... Lo que pasa es que la proyección actuarial de ese militar es que usted se sale a los 45 años pensionado, cosa que no puede hacer ningún otro ciudadano, porque el régimen general dice que Es un régimen especial. Es régimen especial. Esos regímenes especiales son los que están generando ese hueco de los 40 billones que cada año el Estado tiene que subsidiar para pagar esa gente que no, pues está pensionada a muy temprana edad. Otros que fueron... o sea, la solución sería una reforma a eso. Exactamente, estructural. Ahí el tema no es de Colpensiones o fondos privados. Dijéramos, hay sectores de economistas que plantean que se puede combinar, o sea, que subsistan los dos sectores, el fondo privado para la gente que quiera seguir en el fondo Pero sin que el uno mantenga al otro, porque es que lo que mucha gente está molesta de esto es que dicen que los fondos privados, la gente que tiene sus bonos pensionales porque tiene que financiar a otros que no han hecho aportes o a otros que no han hecho los mismos aportes. Hay un fondo de estabilización también que se creó, de que hay un porcentaje que se transmite de los más altos ingresos para generar esa estabilidad de personas que no alcanzan ni siquiera al salario mínimo porque no alcanzaron a tener el tiempo necesario para pensionarse. Pero, por ejemplo, ¿usted cree que sería justo una persona que toda la vida ha hecho sus aportes y que ha hecho altos aportes, que le saquen de esos aportes para subsidiar a otros? Ese es digamos, la solidaridad
generacional e intergeneracional. Eso sí en todo el sistema pensional existe. Pero mire desde que eso- Alemania cuando se diseñó. De acuerdo, pero mire que eso es un tema ya pasado de moda. ¿Por qué? Porque a la gente se le está obligando es que cada uno haga sus aportes y sobre esos aportes se pensione. Pero mire, Alejandro, lo más importante es que cuando uno habla con varias personas que están en los fondos privados, o sea, yo soy amigo de la empresa privada y lo he manifestado en varias ocasiones, pero lo que pasa es que hay unas inequidades muy fuertes. Hay unos costos, digamos, muy altos, que llegan al 28% cuando uno ingresa al fondo ¿Costos de pensiones. qué, perdón? Costos que le cobran los fondos de pensiones privados, la AFP, por afiliarse, empieza a cotizar en un fondo y le cobran por derechos previsionales, por todos los costos de administración de su pensión, todo esto, O sea, pregunta, de su ahorro individual. ¿Llega a sumar hasta el 28% sobre su capital? Sobre el capital. Si yo aporto 100 pesos, solamente 72 son los netos que estoy aportando. Porque Los decían que el costo de 28 administración era de 3. No, sube todos los, eso está en una tabla específica Sí. que la miraremos en cualquier momento, inclusive en PowerPoint yo la tengo, y da el 28%. Entonces, un candidato a la presidencia decía que era el 30%, se equivocó por 2 puntos, pero realmente está sustentado. Entonces, si de entrada yo entrego 28 pesos de los 100 pesos que estoy aportando, De entrada. de entrada, Y eso está mal. y a la salida también tengo que pagar una prima de Pero si quiero tener ¿de eso una- estamos seguros? Seguro, eso está establecido 28% por ingresando estudios el dinero, de la claro. Universidad Eso Nacional. mata cualquier capital. Claro, de la Universidad de los Andes, todo el mundo. Entonces lo que queremos es hacer una cosa más equitativa, que todos coexistamos y que todos ganemos, un gana-gana. O sea, que bajen los costos porque a nivel global son menores los costos. Las compañías de seguro también cobran la póliza de seguros. Entonces, todas esas pólizas... Todos los valores agregados, Claro, y si los quiere, costos tener, y si agregados. quiere tener renta vitalicia al final, quien esté afiliado a fondo de pensión tiene que pagar en promedio el 5% sobre el valor ahorrado de capital. El 5%. En una póliza que ¿A le quién dé se lo paga? renta vitalicia a la empresa aseguradora. Entonces, porque tienen siempre, estos fondos tienen unos convenios con las empresas aseguradoras. Aseguradoras. Obviamente, usted sabe que a nivel global pasa Por eso dicen que de los mejores negocios a nivel global son las aseguradoras. aseguradora. Entonces, esa es la Pues revisión no por que nada debemos- Warren Buffett invierte mucho en aseguradoras. esa es la revisión que tenemos que hacer independientemente de cualquier De situación acuerdo. personal. Es analizar los hechos de fondo. Los hechos a Y fondo. analizar la Entonces, matemática. de exactamente. acuerdo. Entonces, las personas que van a pensionarse, yo tengo varias personas que con un salario de 10 millones de pesos, cuando van a liquidar ahora, pagaron durante casi toda su vida. O sea, hicieron ese ahorro sobre 10 millones de pesos mensuales, que es un buen ingreso. No todo el mundo en Colombia tiene eso, es una población muy, muy pequeña. Sí. Cuando fueron a sacar su pensión, les tocó pasarse a Colpensiones, porque pensiones, ya le digo, la tasa de reemplazo es de 50 a 80%. O sea, mínimo se pensiona con 5 millones. Y si, en fin... El que gana 10. El que gana 10, mínimo con 5 millones. En O sea, el fondo- 50% de su salario. Ese es el Exactamente. mínimo. En el fondo privado es 2 millones. O sea, si usted gana 8 millones, sale con salario mínimo. O sea, que usted tiene una Ahí caída... es cuando venía lo que Claro. hablábamos un día de la pobreza vergonzante. Exacto, porque la persona tenía un ingreso en su etapa Ya productiva. no se puede seguir ajustando a sus gastos Tiene y a que sus costos. Tiene que vender su Exacto, apartamento, irse a otro exactamente. estrato y otras cosas. Exactamente. Por eso la necesidad de una reforma integral para que se mantenga esa iniciativa privada, sí, pero también tengamos un fondo, como le pasa también a la salud. Usted puede tener una red pública de hospitales excelente, eficiente y demostrar al mundo. Y puede tener una red privada de hospitales también excelente, eficiente, que compita con la red pública. acuerdo. Eso permite que esa competencia mejore. Competencia. Lo grave es ser uno fanático de decir, todo lo vamos a nacionalizar, porque eso sí es el Obvio que socialismo no. utópico. De acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando usted genera competencia, sector público, sector privado, Es sano. los dos tienen que mejorar. Gana la sociedad. Gana la sociedad, porque usted tiene oferta acuerdo, de servicios oferta, con calidad. mejor calidad y baja precios. De acuerdo. Es posible que baje precios. Es positivo. Estamos llegando ya al final. Escuchemos un resumen de la perspectiva económica que nos entrega Juan Pablo Espinosa, director de estudios económicos de Bancolombia, que es muy importante escuchar al sector privado, a los que están en el mercado, que está pensando en las perspectivas. Escuchémoslo unos minuticos, ingeniero. Cerró la economía y uno hiciera una línea recta, ¿cierto?, sin ningún tipo de pendiente y asumiera que el 2022 se mantiene ese valor, el crecimiento de todo el año estaría por el orden del 5.2%, ¿cierto? Porque la trayectoria del año pasado fue una trayectoria de subida permanente, entonces si uno compara valores de un año a otro, le da ese 5.2%. ¿Qué quiere decir? Que a ese efecto base uno lo puede o asumir que las cosas van a salir relativamente bien y moverse hacia crecimientos por encima del 5%, o tratando un poco de recoger lo que se ha venido mencionando esta mañana, echarle un poco de sal a las cifras, decir que los riesgos son relevantes y que posiblemente podamos tener un retroceso en esos valores y entonces llegar a algo que esté más cerca del 4,5%.
Este es el análisis muy breve que hace Juan Carlos Espinosa, director de estudios económicos, Juan Pablo Espinosa, director de estudios económicos de Bancolombia. Ellos proyectan un crecimiento 2022 entre el 4,5 y el 5%, un crecimiento que es discutible por la situación geopolítica que tenemos. O sea, es una incertidumbre muy grande, o sea, nadie puede apostar de que es efectivo el 5%, pero ojalá tengamos un crecimiento por encima del 4%. Pero yo creo que sí, bueno. yo creo que sí, estamos hablando del cierre este año, ¿cierto? Del 2022. Pero yo creo que sí sabe económica. por qué, por la subida de los precios del petróleo. Sí, eso nos favorece. está salvando la papeleta, o sea, estar mirando petróleo fluctuando entre 110 y 120. Lástima que tenemos una producción que está por debajo de los 750.000, porque si tuviéramos la producción que tuvimos de los 1.100.000, sí. estaríamos hablando en más positivo sobre esa materia prima que nos genera mucho dinero, ¿no? Yo por eso llamo a la conciencia de no estar pensando en matar la gallina de los huevos de oro. Fortalezcámosla y desde ahí fortalezcamos otros sectores. Sí, lo hemos comentado aquí en Panorama Económico, uno tiene que ser estratégico combinando los recursos disponibles con los recursos potenciales. Yo estoy produciendo muy bien en un sector económico, si bien es cierto genero unos impactos ambientales, los puedo mitigar y puedo ir migrando a unos sectores de menor impacto económico, sustituyendo lo que está haciendo Ecopetrol, que la próxima semana ya estamos concertando una invitación a un directivo de Ecopetrol para que nos explique el tema del proyecto de hidrógeno verde, que nos lo explique en detalle cómo lo está desarrollando en alianza con el sector privado, que es un proyecto bien interesante. O sea, Ecopetrol claro. Ya está entrando muy fuerte en energías renovables. Muy bueno. Y eso pues que eso es sin matar precisamente sin desconocer los hidrocarburos claro, y el gas. Simultáneamente. Que es importante. O sea, claro, generan canasta. Está haciendo simultáneamente una diversificación. Se genera una portafolio. canasta importante. Eso es lo correcto y eso es lo que debe hacerse. Y hay algo muy importante que yo también le quería decir, porque hay que también dejar el fanatismo, porque si se acaba la exploración o el impacto que genera ante la tierra, todo tiene impacto, hasta la misma agricultura. Miremos, por ejemplo, de dónde salen los bienes esenciales de la construcción. La arena, el cemento, la gravilla, pues de minas. Las canteras. Las canteras. Entonces, si nos ponemos con ese fanatismo, pues paremos la economía, porque es que muchas de esas cosas vienen de ahí. Estamos en algo de acuerdo, que hay que hacerlo sostenible, sustentable y que se repare el medio ambiente. Eso sí es lógico. Llegamos de esta manera al final de Panorama Económico con la dirección general del doctor José Gregorio Hernández Galindo. Les acompañamos hoy Jimena Charri, Alejandro Velandia, Alberto Ávila, en el Control Master, el ingeniero Luis Daza. Muy buena tarde. La Voz del Derecho presentó Panorama Económico. Los hechos, las cifras, las medidas oficiales, el sistema cambiario, monetario y crediticio, la agricultura, la industria, en La Voz del Derecho.